A mis 99 años he observado algo brutal. La mayoría de las personas trata la jubilación como línea de llegada cuando es, en realidad, la largada de la fase más cara de la vida. Conocí un sujeto llamado Robert en 2019. Tenía 62 años, acababa de jubilarse con $340,000 ahorrados, número que consideraba suficiente porque un consultor financiero le había dicho que necesitaría el 70% de su ingreso pre-jubilación para vivir bien. Robert ganaba $52,000 anuales trabajando, entonces 36,400 anuales le parecía razonable. Hizo la matemática simple. 340,000 divididos por 36,400 dan 9,3 años. Añadió la seguridad social de 18,000 anuales, rehizo las cuentas y concluyó que viviría cómodamente hasta los 80 años. Lo que Robert no calculó, y aquí está el error que vi destruir generaciones enteras, fue la inflación compuesta operando contra un stock estático de dinero. Entre 1960 y 2020, el poder de compra del dólar cayó 87%. Esto no significa que un dólar se convirtió en 0,13 en términos nominales. Significa que necesitas $7,69 en 2020 para comprar lo que un dólar compraba en 1960. Robert, como el 73% de los americanos que se jubilan, trató sus 340,000 como número fijo. Pero 340,000 en 2019 tendrán el poder de compra de aproximadamente 198,000 en 2039 si la inflación promedio es del 3% anual. Y estoy siendo conservador. Durante los años 70, la inflación promedio fue del 7,1% anual. De 1973 a 1982, un período de apenas 9 años, el poder de compra del dólar cayó 58%. Robert cometió el error terminal. Confundió seguridad con inercia. Paró de invertir a los 62 porque ya tenía suficiente. Transfirió todo el dinero a una cuenta de ahorro, pagando 0,5% anual, pensando que estaba protegiendo el capital. En la práctica, estaba firmando un contrato de empobrecimiento progresivo. Aquí está la matemática que no vio. Si hubiera mantenido 200,000 de los 340,000 invertidos a una tasa conservadora del 7% anual, mientras retiraba 36,400 anuales de los otros 140,000 más seguridad social, en 20 años habría acumulado 574,000 adicionales, incluso con las retiradas. En vez de eso, habrá quemado todo el capital alrededor de los 72 años y dependerá exclusivamente de 18,000 anuales de seguridad social, que en 2029 tendrán el poder de compra de aproximadamente 13,400 de hoy. Pero aquí está lo que realmente me molesta y es por eso que decidí hablar sobre inversión post-60. Robert representa 47 millones de baby boomers americanos que se jubilaron entre 2010 y 2020. La mayoría de ellos cometió exactamente el mismo error. Confundieron tener dinero guardado con tener dinero trabajando. En los últimos 60 años en Berkshire Hathaway, Warren y yo observamos que las personas mayores tratan la inversión como casino, cuando deberían tratarla como fábrica. Casino es donde apuestas con plazo corto esperando suerte. Fábrica es donde pones capital trabajando con plazo largo, esperando matemática. La diferencia entre casino y fábrica después de los 60 no es filosófica, es matemática pura. Y esa matemática determina si mueres con dignidad o como peso para los hijos. No estoy hablando de avaricia, estoy hablando de supervivencia. La expectativa de vida de un americano de 65 años en 2025 es de 84 años para hombres, 87 para mujeres. Eso significa 19 a 22 años de vida sin salario. Pero expectativa de vida
es promedio. La mitad vive más que eso. Si tienes 65 hoy y estás saludable, hay 25% de probabilidad de vivir hasta los 95. Son 30 años. Con inflación del 3% anual, el costo de vida se duplica cada 24 años. Lo que cuesta 36.400, hoy costará 72.800 en 2049. Si paras de invertir a los 65, estás apostando que morirás antes de que la matemática te atrape. Y la matemática, mi amigo, no negocia plazos. ¿Por qué el 73% de los jubilados americanos comete el mismo error? La respuesta no está en los números, está en cómo el cerebro humano procesa riesgo después de los 60, y ese procesamiento está estructuralmente equivocado. Cuando completé 60 años en 1984, mi padre ya estaba muerto hacía 15 años. Fue abogado durante la Gran Depresión y me enseñó algo que nunca olvidé. Charlie, preservar capital no significa dejarlo quieto. Significa protegerlo de la única cosa que destruye dinero con certeza: el tiempo parado mientras los precios suben. Él vio eso ocurrir entre 1929 y 1945. Quien guardó dinero en colchones o cuentas bancarias en 1929 tenía, en términos reales, 41% menos poder de compra en 1945, incluso sin tocar el principal. La inflación acumulada de aquellos 16 años fue del 69%, pero el Standard & Poor's 500, a pesar de haber quebrado 86% entre 1929 y 1932, entregó retorno nominal de 297% entre 1932 y 1945, para quien tuvo coraje de seguir comprando durante el pánico. La ilusión que mata jubilados es que confunden volatilidad con riesgo. Volatilidad es el precio cambiar 20% en un año. Riesgo es que necesites vender en el fondo de esa caída porque no tienes reserva. Entre 1973 y 1974, el Standard & Poor's cayó 48%. Parecía el fin del mundo. Inflación al 12% anual. Petróleo cuadruplicando de precio, presidente renunciando. Quien tenía 65 años en 1973 y sacó todo de la bolsa para preservar capital, trabó una pérdida que nunca recuperaría, porque el Standard & Poor's se duplicó entre 1974 y 1976 y multiplicó por 10 hasta 1987. Mientras tanto, quien mantuvo el dinero en bonos del gobierno al 6% anual vio el poder de compra caer 43% entre 1973 y 1982 por causa de la inflación del 7,1% anual. Preservaron el número, pero destruyeron el valor. ¿Qué estás realmente preservando? Si tienes 500,000 a los 65 años y los colocas en inversiones seguras pagando 2% anual, mientras la inflación corre al 3%, en 20 años tendrás 742,974 nominales, pero con poder de compra de 410,393 de hoy. Preservaste el capital en términos nominales y empobreciste 18% en términos reales. Compara con la alternativa brutal: mantener 350,000 invertidos en índices de acciones con retorno histórico del 10% anual y 150,000 en reserva de emergencia. Incluso retirando 30,000 por año para gastos, en 20 años tendrías aproximadamente 1,400,000. Y esto absorbe 2 crisis de mercado en el periodo, porque estoy usando retorno promedio de largo plazo, no escenario optimista. Lo que observé en 6 décadas invirtiendo es que personas arriba de 60 sobreestiman la probabilidad de necesitar el dinero todo de una vez y subestiman brutalmente la certeza de la inflación. Tratan la posibilidad de un crash como riesgo inevitable y la inflación como inconveniencia administrable,
Pero la matemática es inversa. Crashes son eventos estadísticamente espaciados. Tuvimos 8 caídas mayores que 20% en el Standard & Poor's desde 1950, una cada 9 años en promedio, y todas fueron recuperadas en promedio en 3,8 años. La inflación, por otro lado, operó en 54 de los últimos 60 años, con promedio de 3,8% anual. No es riesgo posible, es certeza matemática. Si tienes 65 años hoy y vas a vivir hasta los 85, verás el costo de vida duplicarse. No tal vez, no si hay inflación. Va a duplicarse a menos que tengamos deflación sostenida, lo que ocurrió exactamente una vez desde 1950 por 18 meses durante 2008-2009. En Berkshire, cuando compramos See's Candies en 1972 por $25 millones, mucha gente pensó que pagamos caro de más. La empresa facturaba 30 millones y lucraba 4 millones al año. Warren dudó porque parecía caro para una fábrica de dulces. Yo insistí. Vimos algo que los preservadores de capital no ven: poder de fijación de precios. See's podía subir precios 2-3% al año todos los años porque vendía felicidad, no commodity. En 2020, See's facturaba 383 millones y entregaba cerca de 80 millones anuales para Berkshire, 20 veces el lucro inicial, sin contar dividendos acumulados que pasaron de 2.000 millones. El capital preservado de 25 millones en 1972, si hubiera quedado parado en bonos del gobierno al 6% anual, valdría 430 millones nominales en 2020. Pero con poder de compra de apenas 67 millones de 1972. See's entregó 2.000 millones en dividendos, más la empresa, valiendo probablemente 3.000 millones. Diferencia de 44 veces entre preservar e invertir. Daniel Kahneman, que estudió sesgos cognitivos por 40 años y ganó el Nobel de Economía en 2002, documentó algo que vio ocurrir cientos de veces. Las personas sobreestiman riesgos dramáticos y subestiman riesgos graduales. Caída de 30% en la bolsa es dramática. Ves el número rojo, sientes el estómago revolver, el cerebro grita, huye. Inflación del 3% anual es gradual, no sientes nada en la semana, poco en el mes. Y cuando percibes que el supermercado quedó 40% más caro, ya pasó una década. Kahneman llamó esto heurística de disponibilidad. Damos peso a riesgos que conseguimos imaginar vívidamente. Crash imaginas porque ya viste gráficos cayendo. Inflación compuesta por 20 años no imaginas porque el cerebro humano no procesa exponenciales intuitivamente. Después de los 60, ese sesgo se agrava brutalmente por un factor que Kahneman no estudió directamente, pero que observo operar sin excepción: la proximidad percibida de la muerte. Cuando tienes 30 años, 20 años de plazo, parece razonable porque es apenas 2/3 de tu vida adulta hasta ahora. Cuando tienes 65 años, 20 años parece hasta morir. Y el cerebro interpreta eso como no puedo errar porque no hay tiempo de recuperar. Esa percepción, que parece prudente, es matemáticamente suicida. Un hombre de 65 años en 2025 tiene 50% de probabilidad de vivir hasta 84, 25% de vivir hasta 92 y aproximadamente 10% de vivir hasta 95. Calculemos el costo del error en cada escenario. Escenario 1. Muere a los 84, 19 años. Si invirtió conservadoramente al 4% anual líquido de inflación, 500,000 se convierten en 1,037,000 en poder de compra real, incluso retirando 25,000 anuales ajustados por inflación. Si puso todo en seguridad al 1% real, tendrá aproximadamente 380,000 cuando muera. Gastó lo suficiente para vivir, pero dejó 657,000 menos
para herederos o emergencias médicas finales. Escenario 2. Vive hasta 92, 27 años. Con inversión al 4% real, todavía tiene 780,000. Con preservación al 1% real, quebró a los 85 y pasó 7 años dependiendo de hijos o beneficio social mínimo. Escenario 3. Vive hasta 95, 30 años. Con inversión, tiene 520,000 y autonomía. Con preservación, murió dependiente hace 10 años. El sesgo de proximidad de muerte te hace planear para el caso optimista, morir temprano, cuando deberías planear para el caso que te destruye vivir más que el dinero. Es exactamente lo opuesto de lo que Kahneman recomendaría. Él diría: planea para el peor caso cuantificable. El peor caso cuantificable no es perder 40% en un crash. Recuperas eso en 3-5 años estadísticamente. El peor caso cuantificable es vivir 30 años sin dinero trabajando y volverse indigente a los 85 cuando no tienes más energía para trabajar ni autonomía para pedir ayuda. Warren y yo tenemos una regla en Berkshire desde siempre. Nunca tomes decisión de asignación de capital basada en lo que piensas que va a ocurrir en los próximos 12 meses. Toma basado en lo que es inevitable en los próximos 30 años. Inflación es inevitable. Crecimiento económico americano es inevitable. Promedio del 3% anual desde 1870, incluyendo depresión, guerras, pandemias, todo. Valorización de empresas sólidas es inevitable en el largo plazo. Crashes son inevitables también, pero son eventos, no tendencias. Quien invierte basado en evitar el próximo crash está optimizando para eventos raros e ignorando tendencias ciertas. Eso no es prudencia, es error matemático con nombre bonito. Durante la crisis de 2008-2009, vi jubilados vender todo cuando el Standard & Poor's estaba a 666 puntos en marzo de 2009. Cristalizaron pérdidas de 57% y colocaron en bonos del gobierno pagando 2%. Pensaron que estaban preservando lo que sobró. El Standard & Poor's cerró 2009 a 1,115 puntos, alta de 67% del fondo. 2010 a 1,257, más 13%, y 2012 a 1,426, más 13%. Quien vendió en el pánico y preservó capital al 2% anual necesitaba 35 años para recuperar el poder de compra perdido, y la mayoría no tenía 35 años de vida por delante. Quien aguantó el dolor psicológico de ver el número rojo por 8 meses, recuperó todo en 3 años y dobló el dinero en 5. La diferencia no fue suerte. Fue entender que volatilidad es precio de entrada para retorno real, y proximidad de muerte no cambia matemática, solo cambia miedo. Ese sesgo psicológico no es accidente. Fue amplificado intencionalmente por una industria que lucra $50,000 millones por año vendiendo seguridad para ancianos. En 1974, el Congreso americano aprobó el Employee Retirement Income Security Act, creando el modelo de jubilación 401(k) que domina Estados Unidos hasta hoy. La idea parecía buena: permitir que trabajadores invirtieran parte del salario con incentivo fiscal y construyeran patrimonio propio, en vez de depender apenas de pensiones corporativas. Pero el ERISA creó sin querer una industria parasitaria de $10 billones, fondos de inversión, seguros de anualidades, consultores financieros y productos estructurados que extraen entre 1 y 3% al año de tasas, mientras entregan performance abajo de índices pasivos en 82% de los casos, dato documentado por Spiva desde 2002. Aquí está la matemática brutal de esas tasas compuestas contra ti. 500,000 invertidos por 20 años al 8%, líquidos se convierten en 2,330,000.
los mismos 500,000 invertidos al 8% brutos, pero pagando 2% de tasa al año, 6% líquidos, se convierten en 1,603,000. La diferencia de 727,000 no fue para ti, fue para intermediarios. Si tienes 65 años, vives hasta 85 y pagas 2% al año de tasas, estás transfiriendo aproximadamente 31% del patrimonio final que debería ser tuyo para gestores que, estadísticamente, ni baten el Standard & Poor's. Y aquí está lo peor. Esos gestores venden seguridad enfatizando volatilidad y crashes, porque clientes asustados aceptan productos de margen alta. Anualidades con tasa del 3% anual y rendimiento del 4%. Parecen seguras para quien tiene miedo de crashes, pero entregan 1% real, mitad de la inflación histórica. En la década de 2000, vi esa industria empujar Target Date Funds para jubilados, fondos que automáticamente reducen exposición a acciones conforme envejeces, aumentando bonos. El argumento era reducir riesgo cerca de la jubilación, pero probemos eso con datos reales. Entre 2000 y 2020, un portafolio 100% Standard & Poor's entregó 7,47% anual, a pesar de dos caídas de 50%, 2000, 2002 y 2008, 2009. Un portafolio 60-40, 60% acciones, 40% bonos, entregó 5,9% anual. Parece pequeña diferencia, pero en 500,000 por 20 años. 100% acciones se convirtió en 2,120,000. 60-40 se convirtió en 1,577,000. Diferencia de 543,000. La reducción de riesgo costó más que un crash entero de 50% costaría, porque crashes recuperan, pero retorno perdido no vuelve. Lo que esa industria nunca te dice es que adecuado a la edad es concepto inventado, no ley matemática. Warren Buffett tiene 94 años y 99% del patrimonio está en acciones de Berkshire y empresas operacionales. No vende acciones para comprar bonos porque está viejo. Entiende que edad no cambia la naturaleza de los activos. Empresas sólidas crecen con la economía. Bonos pierden para inflación. La única variable que edad debería cambiar es el tamaño de la reserva de emergencia, el dinero que no puedes arriesgar porque puedes necesitarlo en 6-24 meses. Pero reserva de emergencia no es 60% del portafolio. Es 2-4 años de gastos, tal vez 100,000, 150,000 para alguien con 500,000. El resto debería trabajar. Imagina que descubriste a los 65 años que vas a vivir exactamente hasta los 95, no más, no menos. ¿Cómo invertirías? Probablemente así, 150,000 en efectivo y bonos para emergencias y gastos de los próximos 5 años y 350,000 en acciones de empresas sólidas que pagan dividendos crecientes. ¿Por qué? Porque sabes que tienes 30 años por delante y la matemática favorece abrumadoramente empresas reales sobre papel del gobierno. La realidad, no sabes si vas a vivir hasta 75, 85 o 95, pero la probabilidad de vivir menos de 75 es apenas 25% para un americano saludable de 65 años. Deberías planear optimizando para 75% de probabilidad, vivir hasta 84 más, o para 25% de probabilidad, morir antes de los 75. La industria financiera te vende productos optimizados para que mueras temprano. Yo te digo que planees como si fueras a vivir 30 años, porque si vives y no tienes dinero, no hay plan B. Entre 1980 y 2020, la industria de gestión de patrimonio creció de 2 billones a 26 billones de dólares en activos bajo gestión en Estados Unidos. La performance promedio de los fondos activos quedó 1,5% abajo del Standard & Poor's al año. Hagan las cuentas. 26 billones
con underperformance del 1,5% anual por 20 años, transfirió aproximadamente 4.800.000 millones de los jubilados para gestores. No fue robo, fue tasa aceptada voluntariamente por quien confundió marketing con matemática. Y la tasa es vendida siempre con la misma narrativa. Estás viejo de más para arriesgar. Necesitas profesionales para proteger tu dinero. Protección que cuesta 31% del patrimonio final. No es seguridad, es extracción. Si quieres destruir la tesis de que personas arriba de 60 deben continuar invirtiendo, usa el periodo de 1965 a 1982. Fue matemáticamente el peor momento para invertir en acciones en la historia moderna de Estados Unidos. El Standard & Poor's comenzó 1965 a 92 puntos y terminó 1982 a 140 puntos, crecimiento nominal de apenas 52% en 17 años o 2,4% anual. Mientras tanto, la inflación promedio fue del 6,4% anual. En términos reales, el Standard & Poor's perdió 48% del poder de compra. Adiciona a eso dos caídas brutales, 36% entre 1968, 70 y 48% entre 1973, 74. Si hubo infierno para inversores, fue ese periodo. Coloquemos un jubilado de 65 años en ese infierno en 1965. Escenario 1. Robert, 65 años en 1965. Tiene $100,000, equivalente a 950,000 de hoy ajustado por inflación. Sigue el consejo seguro de la época. Coloca todo en bonos del gobierno pagando 5% anual y retira 5,000 anuales, 47,500 de hoy, para vivir. En 1982, a los 82 años, tiene 127,000 nominales restantes, pero con poder de compra de apenas 44,000 de 1965. Empobreció 56% en términos reales, siguiendo la estrategia sin riesgo. Si vive hasta 1985, quiebra completamente. Escenario 2. Warren, 65 años en 1965, coloca 70,000 en Standard & Poor's y mantiene 30,000 en reserva. Retira los mismos 5,000 anuales, pero de la reserva en los primeros 6 años hasta 1971. De 1965 a 71, el Standard & Poor's sube apenas 12% nominalmente, desempeño horrible. Pero Warren no vendió. De 1971 a 74, el mercado cae 48% y los 70,000 en acciones se convierten en 36,400. Está psicológicamente destruido, viendo el portafolio caer a la mitad, pero tiene reserva para más 4 años de gastos y no necesita vender en el fondo. De 1975 a 82, el Standard & Poor's más que triplica. En 1982, los 70,000 originales en acciones valen aproximadamente 140,000 nominales, 49,000 en poder de compra de 1965, mientras la reserva fue consumida. Warren tiene 49,000 reales versus 44,000 de Robert. Parece decepcionante hasta adicionar dividendos. Entre 1965 y 82, el dividend yield promedio del Standard & Poor's fue del 4,2% anual. Warren reinvirtió esos dividendos comprando más acciones cuando estaban baratas, 1974, 75. Los dividendos acumulados y reinvertidos adicionaron aproximadamente 78,000 nominales al portafolio hasta 1982. Total, 218,000 nominales, o 76,000 en poder de compra de 1965.
Warren terminó con 73% más poder de compra que Robert, incluso en el peor periodo documentado para acciones, enfrentando dos caídas de 40 más por ciento e inflación del 6,4% anual. Si Warren vive hasta 1990, a los 90 años, el Standard & Poor's multiplica por 3,6 veces de 1982 a 90, transformando los 218,000 en 785,000 nominales, equivalente a 175,000 de 1965, mientras Robert falló en 1985. La lección matemática del infierno es contraintuitiva. El peor periodo para acciones todavía fue mejor que la seguridad de bonos para quien tenía plazo y reserva. Pero el 73% de los jubilados de 1965 hizo lo que Robert hizo. ¿Por qué? Porque en 1974, cuando el mercado estaba cayendo 48%, los diarios estampaban fin de la era de las acciones y crash, peor que 1929. El miedo era real, visceral. Vender parecía racional. Quien vendió en 1974 cristalizó pérdida de 48% y perdió la recuperación de 38% en 75 y 24% en 76. Trabaron el peor resultado posible intentando evitarlo. Warren Buffett compró acciones de Washington Post en 1973 por $10 millones cuando el mercado estaba cayendo. Todo el mundo pensó locura. En 1987 valían 400 millones. En 2014, cuando vendimos, valían más de 1.100 millones sin contar dividendos. Buffett tenía 43 años en 1973, pero la matemática habría funcionado si tuviera 73. La diferencia no es edad, es tener reserva suficiente para no vender en el fondo y entender que caídas son promociones, no sentencias de muerte. El Standard & Poor's cayó 20% o más 12 veces desde 1950. Todas las 12 veces, quien compró en el fondo dobló el dinero en promedio en 4,7 años. Todas las veces, la mayoría vendió en vez de comprar porque el cerebro humano interpreta precio bajo como peligro en vez de oportunidad. Te voy a mostrar la matemática más brutal que existe, el costo de oportunidad medido en años perdidos. Imagina dos hermanos gemelos, Robert y Warren, ambos con $300,000 a los 65 años en 2005. Robert sigue el plan preservador. Transfiere todo a bonos y CDs pagando 3% anual. Retira 18,000 anuales ajustados por inflación. Warren mantiene 100,000 en reserva e invierte 200,000 en Standard & Poor's, retirando los mismos 18,000 anuales de la reserva en los primeros 5 años y de los dividendos después. Corramos los números reales de 2005 a 2025, 20 años que incluyen el crash de 2008, caída de 57%, el crash de 2020, caída de 34%, e inflación acumulada de 64%. En 2025, a los 85 años, Robert tiene 247,000 nominales restantes, pero con poder de compra de 150,600 de 2005. Empobreció 50% en términos reales. Warren, que pasó por el infierno de 2008, viendo 200,000 convertirse en 86,000, y tuvo que aguantar el dolor psicológico por 18 meses hasta la recuperación. Tiene en 2025 aproximadamente 780,000 nominales, 475,600 en poder de compra de 2005, incluso después de todas las retiradas y crashes. Diferencia: 325,000 en poder de compra real o 216% más patrimonio. Robert depende de los hijos desde 2023 y vivirá los últimos años sin autonomía.
Warren puede pagar casa de reposo de $6,000 mensuales si necesita, viajar si quiere, y dejar herencia. La diferencia no es lujo versus pobreza, es dignidad versus dependencia. Calculemos el costo de cada año que dilatas esa decisión. Si Robert hubiera comenzado a invertir $200,000 en 2006, en vez de 2005, tendría $722,000 en 2025, en vez de $780,000. Un año de delay costó $58,000 de patrimonio final. Si comenzó en 2007, costó $112,000. Si comenzó en 2010 después del crash para evitar riesgo, perdió el mejor punto de entrada de la década y costó $189,000. Cada año perdido no cuesta apenas los retornos de aquel año, cuesta los intereses compuestos de todos los años siguientes sobre aquellos retornos. Es la diferencia entre $200,000 creciendo por 20 años y por 19, 18, 17 años. Al 8% anual, la diferencia entre 20 años y 15 años de composición es del 48% en el resultado final. No es marginal, es definitivo. Cuando tenía 76 años, en 2000, vi mucha gente de mi generación vender todo durante el estallido de la burbuja de las .com. El Nasdaq cayó 78% entre 2000 y 2002. Parecía apocalipsis. Quien vendió en 2001-2002 pensó que estaba salvando lo que restaba, pero el Standard & Poor's, que cayó apenas 49%, recuperó todo hasta 2007 y multiplicó por 2,1 veces hasta 2020. Quien vendió y quedó afuera, perdió 20 años de composición y a los 76 años. 20 años es lo que resta de vida para la mayoría. Transformaron volatilidad temporaria en pérdida permanente por no entender que el costo de estar afuera es mayor que el costo de crashes. Calculé cuánto cada década de atraso en comenzar a invertir costaba en patrimonio final. Usé $100,000 iniciales, sin aportes adicionales, creciendo al 8% anual hasta los 85 años, comenzando a los 25, $3,192,000. Comenzando a los 35, $1,476,000. Comenzando a los 45, $683,000. Comenzando a los 55, $316,000. Comenzando a los 65, $146,000. Comenzando a los 75, $67,700. Cada década de atraso cuesta aproximadamente 53% del resultado final. No es lineal, es exponencial, pero incluso comenzando a los 75, $100,000 se convierten en $146,000 en 10 años sin hacer nada. Es 46%, más que preservar en bonos al 2%, $121,000, que todavía pierde para inflación del 3%, $90,000 en poder de compra. Nunca es tarde de más para que la matemática funcione. Es apenas tarde de más para multiplicar por 32 veces como quien comenzó a los 25. La diferencia entre 65 y 75 años para comenzar es la diferencia entre morir con 316,000 o con 67,700 si inviertes 100,000 hoy. 10 años de delay cuestan 248,300 o 3,5 veces el salario medio americano de una vida entera. Y lo peor, esos 10 años pasan de cualquier forma. Vas a tener 75 años en 2035, inviertas o no. La única variable que controlas es si llegarás allá con 316,000 o 67,700. Pero el 73% de las personas elige implícitamente la segunda opción haciendo nada y llamando eso prudencia. La cosa más triste que observé en 99 años de vida es que fracasos financieros en la vejez son invisibles. Cuando alguien quiebra a los 30 es noticia, empresa fallida, deuda,
tal vez hasta recuperación dramática. Cuando alguien quiebra a los 75, es silencio. Simplemente desaparecen para casa de hijos. Medicaid, beneficio social mínimo. No hay artículos en Wall Street Journal sobre jubilado que siguió consejo conservador, ahora depende de caridad. Pero los números muestran la escala. En 2020, 7.200.000 americanos arriba de 65 años vivían abajo de la línea de pobreza, definida como 12.880 anuales para persona sola. Otros 15.300.000 vivían con renta entre 12.880 y 25.000, técnicamente arriba de la pobreza, pero incapaces de pagar vivienda, salud y comida sin ayuda. Sumando, 22.500.000 personas, 40% de los 56 millones de americanos arriba de 65, dependían de asistencia externa para sobrevivir. Esos no eran vagabundos o negligentes. Eran personas que trabajaron 40 años, guardaron algún dinero, siguieron consejo conservador de preservar capital y descubrieron a los 80 que la matemática los atrapó. Inflación del 3% anual por 20 años transformó 200.000 preservados en bonos al 2% en 147.000 de poder de compra real, insuficiente para vivir sin apoyo. Conocí un hombre llamado Ed en 1995. Tenía 70 años. Ex ingeniero de General Motors, se jubiló en 1985 a los 60 con 450.000, fortuna para la época. Hizo exactamente lo que consultores financieros recomendaban. Transfirió 80% a bonos y CDs, mantuvo 20% en acciones para crecimiento moderado. Pensaba que 450.000 rendirían 27.000 por año al 6%. Tasa común de bonos en 1985, más 14.000 de seguridad social, totalizando 41.000 anuales. Parecía cómodo. Entre 1985 y 95, la inflación fue del 4,1% anual. Lo que costaba 20.000 en 1985 costaba 29.660 en 1995, aumento de 48%. Mientras tanto, los bonos que pagaban 6% en 85 fueron refinanciados a tasas decrecientes hasta llegar a 4,5% en 95. Ed estaba recibiendo nominalmente más dinero, pero comprando menos cada año. Cuando lo vi en 1995 tenía 380.000 restantes, pero con poder de compra de 256.000 de 1985. Perdió 43% del patrimonio real en 10 años preservando capital. Ed murió en 2004, a los 79 años. En los últimos 3 años de vida, vivió con la hija porque no conseguía pagar alquiler y gastos médicos solo. Trabajó 42 años en GM. Guardó 450.000. Siguió consejo profesional y murió dependiente. Si hubiera mantenido 300.000 en Standard & Poor's de 1985 a 2004, incluso con crashes de 1987 y 2002, tendría aproximadamente 1.800.000 nominales, u 860.000 en poder de compra de 1985, diferencia de 236%. Ed no fue irresponsable. Fue matemáticamente engañado por una industria que vende seguridad y entrega empobrecimiento progresivo. Y la tragedia es que existen 15.300.000 Eds vivos hoy en Estados Unidos viviendo el mismo guión. El contraste. Grace Groner, secretaria de Abbott Laboratories, compró $180 en acciones de Abbott en 1935 a los 25 años con su primer salario. Nunca vendió. Reinvirtió dividendos automáticamente. Vivió en apartamento simple de un cuarto. Nunca se casó sin hijos. Cuando murió en 2010 a los 100 años,
Las acciones valían 7 millones. Donó todo a caridad. Grace no era inversora sofisticada. Compró una empresa y olvidó, pero entendió la única regla que importa. Tiempo más empresa sólida, más dividendos reinvertidos, igual riqueza inevitable. Si Grace hubiera vendido en 1960 a los 50 años, pensando que ya había lucrado suficiente, tendría tal vez 15,000 y moriría pobre. Pero dejó la matemática trabajar por 75 años, y 180 se convirtieron en 7 millones, crecimiento de 38,888 veces. La diferencia entre Ed y Grace no fue inteligencia, educación o renta. Fue entender que preservación sin crecimiento es empobrecimiento garantizado, y crecimiento exige soportar volatilidad. Ed tenía 25 veces más dinero que Grace cuando comenzó, 450,000 versus 180. Grace terminó con 18 veces más que Ed habría tenido si hubiera invertido correcto, 7 millones versus 380,000. El tiempo corrige casi cualquier desventaja inicial, pero apenas si lo dejas trabajar. Ed bloqueó el tiempo manteniendo dinero parado. Grace liberó el tiempo comprando y sosteniendo. Cuando completé 65 años en 1989, yo ya era rico. Berkshire Hathaway valía miles de millones y mi participación significaba que nunca necesitaría trabajar de nuevo. Pero incluso rico, tenía la misma pregunta que cualquier jubilado tiene. ¿Cómo estructuro el dinero para no depender de timing o suerte? La respuesta que Warren y yo desarrollamos no es secreto. Es tan obvia que las personas ignoran por parecer simple de más. Voy a describir exactamente cómo un jubilado de 65 años con 300,000 debería asignar hoy, en 2026, asumiendo que va a vivir hasta 85, 90 años y no puede darse el lujo de quebrar. Capa 1. Reserva de supervivencia. 4 años de gastos. Calcula cuánto gastas por año. No lo que piensas que deberías gastar, lo que realmente gastas. Digamos 30,000 anuales. Multiplica por 4. 120,000. Esa reserva queda en efectivo. CDs de corto plazo o bonos del gobierno venciendo en 4 años. Objetivo: garantizar que sobrevives 4 años sin tocar inversiones. No importa lo que ocurra en el mercado, si el Standard & Poor's cae 50% mañana, tienes 4 años para esperar la recuperación sin vender nada en el fondo. Esa reserva no crece, pierde para inflación de propósito, es seguro antipánico, no inversión. Costo: 120,000 de los 300,000. Capa 2, motor de crecimiento, 180,000 restantes. Aquí haces dinero trabajar. Yo dividiría así 140,000 en índice Standard & Poor's 500, ETF como POO o MPI, tasa del 0,03% anual, y 40,000 en 4-5 empresas sólidas que entiendes y que pagan dividendos crecientes hace 20 más años. Ejemplos que yo usaría: Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Visa. No porque van a explotar, porque venden productos que las personas compran en recesión y en crecimiento y aumentan dividendos todos los años desde los años 80, 90. El Standard & Poor's te da diversificación automática. Las 4-5 empresas te dan conexión emocional. Entiendes el negocio, usas los productos. Eso reduce pánico en crashes. Regla de retirada: 3% anual ajustado por inflación. Retiras 9,000 por año de los 300,000, 3%, ajustando por inflación todo año. En los primeros 4 años, retiras de la reserva de 120,000. Del año 5 en adelante, retiras vendiendo pequeñas parcelas del Standard & Poor's o usando dividendos. Esa tasa del 3% es soportable incluso en crashes, porque el Standard & Poor's, históricamente, crece 10% nominales al año, 7% reales después de inflación. Consumes 3%, sobran 4% para crecimiento. En 20 años,
180,000 creciendo al 4% reales por año se convierten en aproximadamente 395,000 en poder de compra, incluso retirando 9,000 anuales ajustados. Prueba de estrés. ¿Qué pasa si crashea en el año 1? Peor escenario histórico. Inviertes 180,000 en Standard & Poor's en enero de 2008. En marzo de 2009, vale 78,000, caída de 57%. Estás con 66 años, viendo 102,000 evaporados, entrando en pánico total. Pero tienes 120,000 de reserva intocada. Continúas retirando 9,000 por año de la reserva. Dejas los 78,000 en el mercado. En 2012, los 78,000 vuelven a 180,000. En 2020, valen 420,000. En 2025, valen 680,000 nominales, 520,000 reales. Pasaste por el peor crash desde la depresión y multiplicaste el dinero por 2,3 veces en términos reales porque no vendiste en el fondo. La reserva de 4 años te salvó del error terminal. ¿Por qué 4 años de reserva, no 2 o 6? 2 años no bastan porque crashes demoran en promedio 3,8 años para recuperar desde 1950. Necesitas margen. 6 años inmoviliza dinero de más. El costo de oportunidad de 180,000 en efectivo por 20 años perdiendo 2% al año para inflaciones, 540,000 en patrimonio final. 4 años es el punto donde matemática y psicología se encuentran. Suficiente para dormir por la noche, insuficiente para destruir crecimiento. ¿Y si no aguanto ver el número rojo? Entonces, no deberías mirar. Configura retiradas automáticas, recibes dividendos y chequeas el saldo una vez por año en el cumpleaños. El problema no es la volatilidad, es la atención que das a ella. Entre 2000 y 2020, si chequeaste el portafolio diariamente, viste caídas de 20% en 5 ocasiones y probablemente vendiste en pánico. Si chequeaste una vez por año, viste apenas el resultado final. Crecimiento del 7,5% anual a pesar de todo. Volatilidad diaria es ruido. Tendencia de 20 años es señal. El cerebro humano confunde los dos porque fue proyectado para detectar amenazas inmediatas, no optimizar exponenciales. Sé lo que estás pensando. Esto solo funciona si tengo 20 años por delante. ¿Y si tengo apenas 10? Respuesta brutal. La matemática mejora, no empeora. Hay una ventaja matemática en comenzar a invertir después de los 75 años que nadie menciona porque es incómoda. Probablemente no vas a vivir tiempo suficiente para necesitar vender en el fondo de un crash. Un hombre de 75 años en 2026 tiene expectativa de vida de 11 años hasta 86. Y una mujer de 75 tiene expectativa de 12,7 años hasta 87,7. Pero expectativa es promedio. 50% viven más, 50% menos. Asumamos el caso pesimista. Vives hasta 90, 15 años. Desde 1950, ¿cuántos crashes el Standard & Poor's tuvo que llevaron más de 15 años para recuperar el pico anterior? 0. El más largo fue 13 años, 2000 a 2013, y eso solo ocurrió una vez. En promedio, crashes recuperan en 3,8 años. Entonces, si tienes 75 e inviertes hoy, la probabilidad matemática de que mueras antes de que el mercado recupere de cualquier crash que ocurra es de aproximadamente 94%. Vas a morir en alta, no en bajo, estadísticamente hablando. Cuanto más viejo eres, menos la volatilidad importa, porque tienes menos tiempo para experimentarla. Un crash de 50% a los 30 años duele porque ves el portafolio caer a la mitad y sabes que tienes 60 años por delante para convivir con esa memoria. Un crash de 50% a los 78 años es irrelevante si tienes reserva para 4 años, porque estadísticamente vas a morir antes de necesitar vender.
Suena mórbido, pero es matemáticamente liberador. La muerte funciona como stop loss automático. No necesitas optimizar para décadas. Necesitas optimizar para 10, 15 años. Y en 10, 15 años, la matemática favorece abrumadoramente acciones sobre bonos, incluso con crashes. Probemos con un ejemplo real. Margaret, 77 años en 2007, acaba de heredar 250,000. Tiene dos opciones. Opción A. Coloca todo en bonos del gobierno, pagando 4,5% anual. Retira 10,000 anuales. En 2025, 18 años después, a los 95 años, tiene 198,000 nominales restantes, equivalente a 120,000 de 2007 en poder de compra. Empobreció 52% en términos reales. Opción B. Coloca 80,000 en reserva. Invierte 170,000 en Standard & Poor's. Crash de 2008. Reduce los 170,000 a 73,000. Entra en pánico, pero tiene 80,000 de reserva para 8 años y no necesita vender. En 2013, los 73,000 vuelven a 170,000. En 2020, valen 398,000. En 2025, valen 580,000 nominales, 353,000 de 2007. Margaret multiplicó el patrimonio por 2,9 veces en términos reales a los 95 años. Pasó por el peor crash en 80 años. Y todavía tiene dinero para vivir hasta 105 si necesario. La diferencia entre opción A y opción B es 233,000 o 10 años adicionales de independencia financiera. ¿Qué hizo Margaret de especial? Nada. Apenas no vendió en el pánico y dejó 18 años de composición trabajar. Pero el punto: 18 años a los 77 años de edad son más valiosos que 18 años a los 30, porque a los 77 no tienes otros 50 años por delante para compensar errores. Esos 18 años son todo lo que resta. Si los desperdicias en bonos al 4%, perdiendo para inflación del 3%, condenas los últimos años de vida a la pobreza. Si los usas en crecimiento real, garantizas dignidad hasta morir. No hay medio término. Warren Buffett tiene 94 años y 99% del patrimonio está en acciones. No porque es irresponsable, porque entiende que 94 años de edad con 120,000 millones en empresas sólidas es posición más segura que 120,000 millones en bonos perdiendo para inflación. No va a vivir 50 años para ver recuperación de crashes, pero tampoco necesita. Tiene reserva para 200 años de gastos y puede esperar cualquier crash sin vender. La edad no cambia la naturaleza de los activos. Empresas todavía crecen. Bonos todavía pierden para inflación. Lo que cambia es que tiene menos tiempo para importarse con fluctuaciones de corto plazo, lo que, paradójicamente, lo torna inversor mejor, no peor. Prueba definitiva. ¿Prefieres morir a los 90 con 120,000 restantes después de vivir con miedo de volatilidad por 15 años? ¿O morir a los 90 con 353,000 después de soportar 2 crashes psicológicamente brutales, pero matemáticamente irrelevantes? Porque esas son las únicas dos opciones. No existe seguridad sin costo. Bonos son seguros contra volatilidad y mortales contra inflación. Acciones son volátiles en el corto plazo y seguras en el largo plazo. Si tienes 75 más y vas a vivir 10, 15 años, estás en el largo plazo por definición. La volatilidad que te asusta es ruido estadístico. La inflación que ignoras es sentencia de muerte financiera. A mis 99 años, habiendo visto 8 crashes mayores que 20%, 2 guerras mundiales en el impacto económico sobre mi generación, la Gran Depresión que mi padre atravesó como abogado, viendo clientes quebrar, la estanflación de los 70, la burbuja de las .com, 2008, COVID-19, habiendo visto todo eso y continuado invirtiendo por 75 años sin parar,
Puedo decirte con certeza matemática, llegamos a las dos puertas. No hay negociación, no hay medio término confortable, apenas dos puertas. Puerta 1. Preservar. Colocas el dinero en seguridad, pagas tasas a intermediarios, evitas volatilidad. En 20 años habrás empobrecido entre 30 y 50% en términos reales. Llegarás a los 85 dependiendo de hijos o beneficio social. Morirás sin autonomía. Puerta 2. Invertir. Mantienes reserva de 4 años, colocas el resto en empresas sólidas, aguantas 2, 3 crashes psicológicamente brutales. En 20 años habrás multiplicado el patrimonio por 2, 3 veces en términos reales. Llegarás a los 85 con autonomía total. Morirás con dignidad. La mayoría elige puerta 1 sin percibir que eligió. Eligen por inercia, por miedo, por consejo de intermediarios que lucran con ese miedo. Y entonces pasan 20 años empobreciendo gradualmente, culpando la inflación, culpando el gobierno, culpando la suerte. Pero no fue inflación, no fue gobierno, no fue suerte. Fue matemática operando exactamente como siempre operó. Warren y yo elegimos puerta 2 en 1950 y nunca cambiamos. Berkshire Hathaway comenzó con $7 millones en 1965. Hoy vale más de 1.000 millones por acción. Eso no es suerte, es matemática funcionando sin interrupción por 60 años. Y la matemática no discrimina edad, renta, educación. Discrimina apenas quien elige preservar versus quien elige invertir. ¿Qué pasa si eliges puerta 1 a los 65 y te arrepientes a los 75? Perdiste 10 años de composición que nunca vuelven. La diferencia entre comenzar a los 65 y a los 75 es la diferencia entre 316.000 y 67.700 en patrimonio final, con 100.000 iniciales. Perdiste 248.300 por esperar. Pero todavía puedes cambiar. Todavía tienes 10, 15 años por delante. 67.700 es infinitamente mejor que cero. ¿Qué pasa si eliges puerta 2 y el mercado cae 50% en el primer año? Tienes reserva de 4 años y aguantas. Históricamente recuperas en 3,8 años promedio y doblas el dinero en 5. ¿Qué pasa si mueres durante un crash con el portafolio 50% abajo? Tus herederos venden en alta 4 años después y reciben el doble de lo que recibirían si hubieras preservado en bonos. Incluso el peor caso de puerta 2 bate el mejor caso de puerta 1 matemáticamente. Aquí está lo que nadie te dice. La pregunta no es si puedes permitirte arriesgar después de los 60. La pregunta es si puedes permitirte no arriesgar, porque no arriesgar es el riesgo mayor. Es el riesgo de empobrecer silenciosamente durante 20 años hasta descubrir a los 85 que el dinero acabó. Y a los 85 no hay plan B. No puedes volver a trabajar. No puedes pedir préstamo. No puedes recuperar tiempo perdido. Dependes de caridad. Esa es la verdad que la industria financiera no vende porque no lucra con ella. Ellos lucran vendiendo seguridad, anualidades, gestión activa, productos estructurados que extraen 3% al año mientras entregan performance abajo del mercado. Ellos lucran con tu miedo. Y el miedo después de los 60 es tan fuerte que el 73% paga voluntariamente 31% del patrimonio final para evitar ver números rojos temporarios. En 1987, cuando tenía 63 años, vi el mercado caer 22% en un solo día. Lunes 19 de octubre. Pánico total. Teléfonos no paraban de sonar. Gente vendiendo todo. Berkshire tenía efectivo. Compramos. 3 años después, quien compró ese día había duplicado su dinero. Quien vendió tardó 6 años en recuperar lo perdido. La diferencia no fue inteligencia, educación o información privilegiada. Fue entender que precio bajo después de pánico es oportunidad, no confirmación de desastre. Pero el cerebro humano no funciona así. El cerebro ve precio cayendo.
interpreta como peligro. Activa modo huir. Ese instinto te salvó de leones en la sabana africana hace 200.000 años. Te destruye en mercados financieros modernos, porque en mercados, huir cuando hay peligro te hace vender en el fondo, y vender en el fondo transforma pérdida temporaria en pérdida permanente. ¿Cómo entrenas el cerebro para no huir? No entrenas. Creas estructura que no depende de coraje. Reserva de 4 años es esa estructura. No necesitas ser valiente cuando el mercado cae 50%. Apenas necesitas saber que tienes 4 años de efectivo y que estadísticamente el mercado recupera en 3,8 años. No es coraje. Es matemática básica más paciencia forzada. La mayoría no tiene reserva, por eso entra en pánico. Cuando tienes apenas dinero invertido y el mercado cae 40%, necesitas vender para comer. Esa necesidad te destruye. Pero cuando tienes reserva, no necesitas vender. Puedes esperar. Esperar es el único superpoder que importa en inversiones. Y esperar no cuesta nada. Apenas cuesta no hacer nada. Pero humanos no conseguimos no hacer nada cuando hay pánico. Por eso la estructura decide, no la voluntad. Warren me dijo una vez en los años 90. Charlie, el mercado es dispositivo de transferir dinero de impacientes para pacientes. No es frase motivacional, es descripción matemática. Cada vez que alguien vende en pánico a menos 40%, alguien del otro lado compra a menos 40%. 3 años después, quien compró gana 80% cuando el mercado vuelve al pico. Quien vendió pierde 40% y paga impuestos sobre ganancias anteriores. El mercado no destruyó dinero. Transfirió dinero de quien entró en pánico para quien tenía reserva. Y después de los 60, la mayoría entra en pánico porque no tiene reserva. Tienen todo invertido porque algún asesor les dijo que diversifiquen 60-40 o porque un artículo dijo que bonos son seguros, pero 60-40 no es reserva. Bonos no son reserva. Reserva es efectivo o equivalente que puedes tocar en 24 horas sin pérdida nominal. Todo lo demás es inversión, y inversión fluctúa. En 1999, cuando tenía 75 años, vi la burbuja de las .com explotar. Empresas sin lucro, valiendo miles de millones. Todo el mundo comprando porque precio subía. Warren y yo nos negamos a comprar tecnología porque no entendíamos los negocios. Nos llamaron dinosaurios, irrelevantes. Buffett está acabado, decían los titulares. En 2000, 2001, 2002, el Nasdaq cayó 78%. Empresas que valían 10.000 millones quebraron. Fortunas evaporaron. Y Berkshire subió porque teníamos efectivo. Compramos empresas sólidas, baratas durante el pánico, y no participamos de la burbuja. No fuimos inteligentes. Apenas seguimos la regla básica. No compres lo que no entiendes solo porque precio está subiendo. Esa regla nos salvó de perder 78%, pero más importante, nos dejó con efectivo para comprar cuando todo estaba barato en 2002, 2003. Aquí está el secreto que nadie quiere oír. No necesitas batir el mercado, necesitas apenas no destruirte. Si consigues retorno del 7% real anual por 20 años, después de los 65, terminas con 3,80 veces más poder de compra que comenzaste. Eso es suficiente para autonomía total. Pero la mayoría no consigue 7% real. Consigue 2% nominal menos 3% de inflación. Resultado, menos 1% real. En 20 años, eso es empobrecer 18%. La diferencia entre más 3,80 veces y menos 18% no es suerte. Es evitar 3 errores: pagar tasas altas a intermediarios, vender en pánico durante crashes y mantener todo en bonos, perdiendo para inflación. Evita esos 3 errores y la matemática hace el resto. No necesitas timing perfecto. No necesitas elegir acciones ganadoras. Necesitas apenas comprar índice Standard & Poor's, mantener reserva y no vender cuando cae.
Entre 1965 y 2025, 60 años, el Standard & Poor's entregó aproximadamente 10,2% anuales, incluyendo dividendos. Eso es doblar el dinero cada 7,1 años aproximadamente. Si invertiste 100,000 en 1965 y no tocaste reinvirtiendo dividendos, tenías aproximadamente 330 millones en 2025 nominales. Ajustado por inflación, eso es aproximadamente 40 millones de poder de compra de 1965. Multiplicaste por 400 veces en términos reales en 60 años sin hacer absolutamente nada más que aguantar. Pero ¿cuántas personas aguantaron 60 años? Casi ninguna. La mayoría vendió en 1973, cuando cayó 48%, o en 1987, cuando cayó 22% en un día, o en 2002, o en 2009. Cada vez que vendieron pensaron que estaban salvándose, y cada vez se destruyeron. La ironía brutal es que cuanto más viejo eres, más fácil debería ser aguantar, porque tienes menos tiempo para ver fluctuaciones. Si tienes 30 años, vas a ver crashes cada 9 años por 50 años. Eso es 5, 6 crashes. Difícil psicológicamente. Si tienes 75 años, vas a ver tal vez 1, 2 crashes antes de morir. Mucho más fácil. Pero la realidad es el opuesto. Jóvenes aguantan porque piensan que tienen tiempo de recuperar. Viejos venden porque piensan que no tienen tiempo de recuperar. Ambos están equivocados sobre lo que significa tiempo. Tiempo no es cuántos años tienes por delante. Tiempo es cuántos años el dinero tiene para trabajar. Si tienes 75 años y vas a vivir hasta 90, tu dinero tiene 15 años para trabajar. 15 años es largo plazo. Suficiente para 2 crashes completos, más 2 recuperaciones completas, más crecimiento neto. Pero la proximidad percibida de muerte hace parecer corto plazo, y esa percepción mata. Te voy a hacer la pregunta más incómoda que existe. Si sabes todo lo que acabo de explicar, si entiendes la matemática, si ves los números, ¿por qué todavía no cambiaste? ¿Por qué todavía tienes dinero parado en cuenta bancaria a 0,5% o en bonos a 2% perdiendo para inflación? No me digas que no sabías. Ahora sabes. No me digas que tienes miedo de volatilidad. Te mostré cómo eliminar ese miedo con reserva de 4 años. No me digas que eres viejo de más. Te mostré que edad mejora la matemática, no empeora. Entonces, ¿qué es? La respuesta, brutalmente honesta, es que saber no basta. Humanos no somos criaturas racionales que ocasionalmente sienten emociones. Somos criaturas emocionales que ocasionalmente piensan racionalmente. Y después de los 60, las emociones dominan completamente. Miedo de perder supera deseo de ganar por factor de 2,5, según Kahneman. Eso significa que el dolor de perder $1,000 es 2,5 veces más intenso que la alegría de ganar $1,000. Ese desbalance te paraliza. Pero hay solución, no solución psicológica, solución estructural. Tomas la decisión una vez, hoy, cuando estás pensando racionalmente. Estructuras el portafolio, 120,000 en reserva, 180,000 en Standard & Poor's. Configuras retirada automática de 9,000 anuales y entonces paras de mirar, chequeas una vez por año. Esa estructura elimina todas las decisiones emocionales futuras. No necesitas decidir si vender cuando el mercado cae 40%. Ya decidiste hace 5 años que no venderías. La estructura decide por ti, y estructuras no sienten miedo. Apenas ejecutan. Esa es la única forma de vencer el cerebro humano en inversiones, no luchando contra él, removiendo las decisiones que él destruye. Warren y yo estructuramos Berkshire en 1965 con regla simple. Nunca vendemos empresas buenas. No importa si precio sube 1000%, no importa si hay crash, no importa si aparece algo que parece mejor, nunca vendemos. Esa regla nos obligó a mantener Coca-Cola
desde 1988 hasta hoy, 38 años. Nos obligó a mantener American Express desde 1964, 62 años. Si la regla fuera decidir cada año si vendemos o no, habríamos vendido hace décadas. Pero la regla elimina la decisión, y eliminar la decisión nos hizo ganar cientos de miles de millones. Tú necesitas la misma estructura, no porque vas a ganar cientos de miles de millones, porque vas a evitar tomar decisión emocional estúpida que te destruye a los 80 años. En 2020, cuando COVID golpeó, vi jubilados vender todo en marzo cuando el mercado cayó 34%. Parecía fin del mundo. Pandemia global, economía parada, hospitales colapsando. Vender parecía racional. Pero el Standard & Poor's recuperó todo en 5 meses. 5 meses. Quien vendió en marzo y compró de vuelta en agosto perdió 60% de la recuperación. Quien no hizo nada, ganó todo. La diferencia fue estructura. Quien tenía reserva no necesitaba vender. Quien no tenía entró en pánico. Y pánico después de los 60 es sentencia de muerte financiera porque no hay tiempo de corregir. Ahora, última pregunta. ¿Qué haces mañana? No la semana que viene, no cuando sentirte más preparado. Mañana. Porque cada día que esperas es día de composición perdido. Si tienes 65 años y esperas un año para comenzar, ese año cuesta aproximadamente 8% del resultado final en 20 años. No 8% de un año, 8% de todo. Si tienes 300,000, un año de delay cuesta 24,000 de patrimonio final, un mes cuesta 2,000, un día cuesta 66. Hoy, ahora mismo, estás perdiendo $66 de patrimonio final por cada día que no comienzas con 300,000. No es hipérbole, es matemática compuesta funcionando al revés. Entonces, ¿qué haces mañana? Abres cuenta en corretora que ofrece ETFs de Standard & Poor's con tasa abajo de 0,1%. Vanguard, Fidelity, Schwab, cualquiera. Transfieres 200,000 de los 300,000. Compras 140,000 de BOO o equivalente. Compras 40,000 divididos en 4 empresas que usas todos los días. Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Visa. Dejas 120,000 en cuenta corriente o CDs de corto plazo. Configuras retirada automática de 3% anual, 9,000. Y cierras la aplicación. No abres por 30 días, eso es todo. No necesitas leer más libros. No necesitas contratar asesor. No necesitas esperar momento perfecto. Momento perfecto no existe. Mejor momento era hace 10 años. Segundo mejor momento es hoy. ¿Y si el mercado cae mañana después de que compras? Perfecto. Compras más el mes siguiente con los dividendos. ¿Y si sube? Perfecto. Ganaste. ¿Y si crashea 50% en 6 meses? Perfecto. Tienes reserva de 4 años y compras en el fondo. No hay escenario donde la estructura falla si aguantas. El único escenario donde fallas es vendiendo en pánico. Y vendes en pánico apenas si no tienes reserva o si miras el portafolio todos los días. Por eso la estructura incluye reserva y te obliga a no mirar. No es opcional. Es parte del sistema. Sistema que funcionó por 60 años en Berkshire, que funcionó para Grace Groner por 75 años, que funcionó para todo inversor que aguantó largo plazo en la historia documentada de mercados. Pero sé que todavía hay objeción escondida. Todavía hay voz en tu cabeza diciendo, eso funciona para otros, no para mí. Soy diferente. Mi situación es única. Tengo responsabilidades. Tengo familia. No puedo arriesgar. Esa voz miente. Tu situación no es única. Es idéntica a 47 millones de baby boomers americanos, y de esos 47 millones, 73% eligió la voz del miedo y hoy vive con renta abajo de 25,000 anuales dependiendo de hijos o gobierno. No porque fueron irresponsables, porque fueron prudentes de la forma equivocada. Evitaron riesgo visible, volatilidad,
y abrazaron riesgo invisible, inflación. Y el riesgo invisible los destruyó silenciosamente durante 20 años. La verdadera pregunta no es si arriesgar, es cuál riesgo aceptas. Riesgo de ver número rojo temporariamente o riesgo de empobrecer permanentemente. Esos son los únicos dos riesgos. No hay tercera opción donde evitas ambos. Esa es la ilusión que la industria financiera vende. Productos estructurados que prometen protección contra caídas y participación en subidas. Matemáticamente, imposible sin costo. El costo está escondido en tasas del 2-3% anual que destruyen 30-40% del patrimonio final, o en caps, límites de ganancia, o en períodos de lock-up, períodos donde no puedes retirar. Siempre hay costo, y el costo siempre es mayor que simplemente aguantar volatilidad con reserva. En 1962, cuando tenía 38 años, Benjamin Graham me dijo algo que nunca olvidé. Charlie, el trabajo del inversor no es evitar errores, es evitar errores fatales. Error es comprar empresa que cae 20%. Error fatal es vender todo en pánico cuando mercado cae 50% y transformar pérdida temporaria en permanente. Error recuperas. Error fatal te destruye. Y después de los 60 hay apenas un error fatal: quedarse sin dinero a los 85. Todo lo demás es ruido. Volatilidad es ruido, crashes son ruido, números rojos son ruido. Quedar sin dinero a los 85 es game over definitivo. Entonces optimiza para evitar eso, no para evitar ruido. ¿Cómo optimizas para evitar quedarte sin dinero a los 85? Garantizas que el dinero crece más rápido que la inflación. Eso exige retorno real positivo. Bonos no entregan retorno real positivo hace 20 años. Efectivo nunca entregó. Inmuebles entregan 4% real después de impuestos y mantenimiento. Acciones de empresas sólidas entregan 7% real históricamente. No hay misterio. No hay alternativa escondida. Esas son las opciones. Si quieres garantizar que no quedas sin dinero a los 85, necesitas 7% real. Y 7% real solo viene de empresas, no de papel, no de efectivo. De empresas vendiendo productos reales para personas reales generando lucros reales. Warren y yo compramos Berkshire Hathaway en 1962. Era fábrica textil quebrando. Pagamos $7 por acción. Terrible inversión, la peor que hicimos. Pero en vez de vender, transformamos Berkshire en holding de otras empresas. Compramos seguros, ferrocarriles, energía, dulces, muebles, joyas, todo. Berkshire se convirtió en colección de empresas sólidas vendiendo productos reales. Hoy, 64 años después, Berkshire vale más de 1,000 millones por acción, de $7 a 1,000 millones. Eso no es genialidad, es matemática de empresas sólidas operando por décadas, sin interrupción. Si hubiéramos vendido en 1980 porque ya habíamos multiplicado por 10, habríamos perdido 99,9% del resultado final. Esa es la lección que aplica después de los 60. El dinero grande no viene de comprar barato y vender caro. Viene de comprar sólido y nunca vender. Grace Groner compró Abbott a los 25 y nunca vendió por 75 años. $180 se convirtieron en 7 millones. Ella no sabía análisis técnico, no sabía P/E ratios, no sabía nada. Apenas sabía que Abbott vendía medicamentos. Medicamentos siempre tendrían demanda, y decidió mantener. Esa ignorancia sofisticada vale más que sofisticación ignorante. Sofisticación ignorante es saber todos los indicadores técnicos y vender en cada corrección de 10%. Ignorancia sofisticada es saber apenas que empresas sólidas crecen y mantener para siempre. Después de los 60, necesitas ignorancia sofisticada, no sofisticación ignorante. Necesitas saber menos, no más.
saber menos sobre timing, análisis técnico, previsiones de mercado, saber más sobre empresas que vendes productos que usas, matemática de juros compuestos y psicología del pánico. Esas 3 cosas bastan. Todo lo demás es distracción vendida por industria que lucra con actividad. Cuanto más trades haces, más tasas pagas. Cuanto más productos estructurados compras, más comisiones pagas. Cuanto más cambias estrategia, más underperformance acumulas. La estrategia óptima después de los 60 es la más aburrida. Compra índice más 4 empresas sólidas. Mantén reserva. No toques por 10 años. 0 emoción, 0 decisiones, 0 tasas. Resultado: 7% real compuesto sin interrupción. Pero el cerebro humano odia aburrimiento, quiere acción, quiere sentir que está haciendo algo inteligente. Por eso la mayoría pierde. Porque inteligencia en inversiones no parece inteligente. Parece perezosa. Comprar índice es perezoso. Mantener por 10 años es perezoso. No hacer nada cuando mercado cae es perezoso. Pero esa pereza bate 93% de gestores activos en 20 años. No porque gestores son tontos, porque acción destruye retorno después de tasas e impuestos. La matemática favorece inercia, no actividad. Y eso ofende el ego humano. Queremos creer que ganamos porque somos inteligentes y activos, pero la realidad es que ganamos porque somos pacientes y aburridos. En 2015, Warren apostó $1 millón que índice Standard & Poor's batería cualquier fondo hedge en 10 años, después de tasas. Protege Partners aceptó la apuesta y eligió 5 fondos hedge con gestores brillantes, doctorados, modelos sofisticados. 10 años después, en 2025, el Standard & Poor's entregó 126%. Los 5 fondos hedge entregaron promedio de 36%, diferencia de 90%. No fue azar, fue tasas del 2, 3% anual más trading frecuente generando impuestos. Los gestores eran inteligentes, pero la estructura los condenó. Necesitaban justificar tasas siendo activos. Actividad generó underperformance. Mientras eso, índice estúpido apenas siguió las 500 empresas más grandes de América sin hacer nada, y ganó brutalmente. Esa apuesta prueba lo que vengo diciendo por 60 años. Después de los 60, no necesitas ser inteligente. Necesitas evitar ser tonto, no comprar mierda, no vender en pánico, no pagar tasas altas, no intentar timing. Esas 4 reglas negativas bastan. No necesitas reglas positivas. No necesitas saber qué comprar. Compra todo con índice. No necesitas saber cuándo comprar. Compra ahora. No necesitas saber cuándo vender. Nunca vendas excepto para retiradas programadas. Simplicidad brutal vence sofisticación compleja en horizontes largos. Y 10, 15 años después de los 60, es horizonte largo suficiente para simplicidad brutal funcionar. Ahora, objeción final, que sé que existe. Todo eso asume que América continuará creciendo. ¿Y si no continúa? ¿Y si 2030 es diferente? Respuesta: si América para de crecer, tus bonos también no valdrán nada, porque bonos son deuda del gobierno americano. Si economía americana colapsa permanentemente, gobierno no paga deuda. Bonos van a cero. Efectivo va a cero. Todo va a cero. Entonces apostar contra crecimiento americano no te salva. Apenas te destruye más rápido. La única apuesta racional es que las 500 empresas más grandes de América continuarán vendiendo productos que personas necesitan: comida, remedios, energía, transporte, comunicación. Esas necesidades no desaparecen, y empresas que atienden esas necesidades no desaparecen. Tal vez Coca-Cola sea reemplazada por otra en 50 años, pero el índice ya ajustó. Empresas que quiebran salen. Empresas que crecen entran. Eso es automático. Tú no haces nada. El índice se auto-optimiza. Entre 1870 y 2025, o 155 años, economía americana creció promedio 3% real al año.
Eso incluye guerra civil, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Gran Depresión, estagflación de los 70, crisis financiera de 2008, COVID-19, todo. Promedio 3% real. Empresas americanas crecieron junto con economía. Si los próximos 20 años entregan apenas 2% real, mitad del histórico, todavía multiplicas por 1,48 veces en términos reales. Suficiente para autonomía total, pero si los próximos 20 años entregan 0% real, colapso económico total. Entonces, bonos también entregan cero o negativo porque inflación explota o gobierno quiebra. No hay escenario donde bonos te salvan y acciones te destruyen en 20 años. Nunca ocurrió en 155 años, ni una vez. Por eso apuesta en empresas no es apuesta, es única estrategia racional. Bonos son apuesta de que gobierno administrará fiscalmente bien y inflación se mantendrá baja. Históricamente, esa apuesta pierde. Gobiernos gastan de más, imprimen dinero, inflación sube, bonos pierden. Empresas no dependen de gobierno, dependen de vender productos, y productos siempre tienen demanda. Por eso Warren y yo nunca compramos bonos largos en 60 años. Compramos empresas. Berkshire tiene 400,000 millones en activos, cero en bonos largos. Todo en empresas operacionales y efectivo de corto plazo. Esa asignación no es agresiva. Es única asignación que hace sentido si planeas mantener por décadas. Después de los 60, piensas que no tienes décadas, pero tienes. Si tienes 65 hoy, tu dinero tiene 25, 30 años para trabajar. Si tienes 75, tiene 15, 20 años. Eso es plural de década. Entonces la asignación correcta no cambia. Continúa siendo empresas con reserva. Bonos son útiles apenas para reserva de corto plazo, 2, 4 años. Para todo lo demás, bonos son error matemático, y error matemático compuesto por 20 años es catástrofe. No catástrofe dramática donde pierdes 50% en un año. Catástrofe gradual donde pierdes 3% al año por 20 años y terminas con 30, 40% menos poder de compra. Eso no hace titulares. Pero destruye vidas silenciosamente. He visto ese destrozo silencioso por 99 años. Vi mi generación jubilarse en los años 80 con dinero que parecía suficiente. Vi ese dinero evaporarse gradualmente mientras inflación operaba. Vi personas de 80 años comiendo una comida por día para ahorrar. Vi personas de 85 vendiendo la casa para pagar gastos médicos. Vi personas de 90 dependiendo de hijos que también están quebrados. Todo porque siguieron consejo conservador. Preservaron capital nominalmente y destruyeron capital realmente. Ese padrón se repite cada generación. Ahora es tu generación. Y tienes elección que ellos no tuvieron. Tienes información que ellos no tenían. Tienes acceso a índices con tasas de 0,03% que ellos no tenían. No tienes excusa. La única pregunta real es, ¿qué vas a hacer? No qué piensas hacer. No qué planeas hacer cuando sentirte listo. ¿Qué vas a hacer mañana cuando abras los ojos? Porque mañana cuando abras los ojos vas a tener un día menos de vida y un día menos de composición. Y ese día nunca vuelve. Si tienes 65 años hoy, tienes aproximadamente 7,300 días hasta los 85. Cada día que esperas es 1,37% del tiempo restante perdido. No parece mucho, pero compuesto, un mes de delay cuesta aproximadamente 0,7% del resultado final. Un año cuesta 8%. 5 años cuesta 34%. No estoy exagerando para asustarte. Estoy describiendo matemática compuesta operando al revés. Cada día de delay es día de crecimiento que nunca ocurrirá. Y la suma de esos días es diferencia entre autonomía y dependencia a los 85.
entonces vas a hacer excusa, vas a decir que necesitas investigar más, vas a decir que vas a esperar que mercado corrija, vas a decir que vas a hablar con asesor primero. Todas esas son formas educadas de decir no voy a hacer nada. Y no hacer nada es elección con costo mensurable. Si tienes 300,000 hoy, no hacer nada por un año te cuesta aproximadamente 24,000 de patrimonio final en 20 años. No hacer nada por 5 años te cuesta 102,000. Esos números no son hipotéticos, son consecuencia directa de composición perdida. Entonces, cuando dices, voy a esperar, estás realmente diciendo, acepto pagar 24,000 para evitar incomodidad de decidir hoy. Esa es la transacción. Y 99% de las personas hace esa transacción sin percibir que la hizo. En 1950, cuando comencé a invertir, no tenía información que tienes hoy, no tenía índices de bajo costo, no tenía décadas de datos probando que mantener largo plazo funciona, no tenía computadoras calculando retornos, tenía apenas intuición de que empresas sólidas crecerían con economía. Esa intuición, combinada con paciencia forzada porque no tenía dinero para vender y recomprar, me hizo ganar por 60 años. Hoy tienes todo que no tuve. Tienes datos, tienes evidencia, tienes acceso. Tienes herramientas. La única cosa que no tienes es mi experiencia de ver 75 años de mercados. Pero no necesitas esa experiencia, porque te estoy dando la conclusión. Funciona. Siempre funcionó. Va a continuar funcionando. Apenas necesitas aguantar. Aguantar no es glamoroso. No vas a contar historias dramáticas para nietos sobre cómo aguantaste. Pero vas a tener dinero para pagar cena con nietos a los 85. Esa es la recompensa. No estatus, no emoción, no validación de que eres inteligente. Apenas autonomía básica de vivir sin depender de otros. Y autonomía a los 85 vale infinitamente más que cualquier cosa que vale a los 65. Porque a los 65 todavía tienes opciones. A los 85 sin dinero no tienes ninguna. A mis 99 años tengo patrimonio de billones. Pero el dinero no me da felicidad. Me da algo mejor, irrelevancia del dinero. No pienso sobre dinero. No me preocupo sobre dinero. No necesito pedir favores. No necesito depender de nadie. Esa irrelevancia es paz. Y esa paz es accesible para ti también. No necesitas billones. Necesitas lo suficiente creciendo más rápido que inflación. Eso garantiza que a los 85 tendrás las mismas opciones que a los 65. Tal vez no las mismas oportunidades, pero las mismas opciones de decir no a cosas que no quieres, y sí a cosas que quieres. Esa libertad minúscula es todo. Warren tiene 94 años. Todavía trabaja, no porque necesita, porque quiere. Esa es la diferencia. Él puede parar mañana y vivir exactamente igual por 100 años, pero elige trabajar porque ama lo que hace. Esa elección solo existe porque dinero es irrelevante. Si dependiera de salario, no tendría elección. Estaría trabajando por necesidad. Necesidad es prisión, elección es libertad. Y la única forma de garantizar elección a los 85 es garantizando que dinero crece más rápido que inflación de los 65 a los 85. Eso exige empresas, no bonos. Exige estructura, no coraje. Exige decisión única hoy, no decisiones múltiples por 20 años. Última cosa antes de terminar. Vas a morir, yo voy a morir, Warren va a morir, todos mueren. La pregunta no es si mueres, es cómo mueres. ¿Mueres en hotel 5 estrellas con cuidado médico pagado por ti? ¿O mueres en cuarto compartido de hospital público dependiendo de Medicaid? ¿Mueres dejando herencia para hijos o mueres dejando deudas? ¿Mueres con autonomía de decidir tratamiento que quieres? ¿O mueres con tratamiento que gobierno paga? Esas diferencias no son filosóficas. Son determinadas por decisión que tomas hoy sobre dinero. Si eliges preservar, mueres dependiente. Si eliges invertir, mueres autónomo.
No hay tercera opción. No hay camino del medio donde evitas volatilidad y mantiene autonomía. Matemática no permite. Entonces aquí están las dos puertas finalmente. Puerta 1. Mañana no haces nada. Continúas con dinero parado o en bonos. En 20 años habrás empobrecido 30-50% en términos reales. Morirás dependiente. Puerta 2. Mañana estructuras portafolio, 120,000 en reserva, 180,000 en empresas. Configuras retirada automática. No tocas por 10 años. En 20 años habrás multiplicado patrimonio por 2, 3 veces en términos reales. Morirás autónomo. Cuál puerta eliges no depende de edad, renta, educación o suerte. Depende apenas de si consigues aguantar incomodidad de ver números rojos temporarios para evitar pobreza permanente. Esa es la transacción. Y esa transacción define los últimos 20 años de tu vida. Yo elegí puerta 2 en 1950. Warren eligió en 1951. Grace Groner eligió en 1935. Todos morimos o moriremos autónomos. Ed eligió puerta 1. Robert eligió puerta 1. 22.500.000 americanos arriba de 65 eligieron puerta 1. Todos mueren o morirán dependientes. La diferencia no fue suerte, fue matemática más paciencia. Y matemática más paciencia están disponibles para todos. Apenas necesitas elegir. Ahora. Hoy. No mañana. Hoy. Porque mañana ya perdiste un día, y ese día multiplicado por 7.300 es diferencia entre dignidad y dependencia.